a un tiempo de crecimiento. Bueno, unir a los argentinos, allí la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidente, también como objetivo electoral, que nos recuerda al objetivo de Cambiemos, que no está del todo logrado. Bueno, vamos a pasar a otro tema, la reforma de la Constitución de 1994, 25 años en agosto, el 24 de agosto de 1994 quedó sancionada, se cumplen 25 años este año. Estamos con Ricardo Gil Lavedra, muchísimas gracias Ricardo por estar aquí, para intentar hacer un balance de los efectos colaterales positivos y negativos de la letra de la Constitución de 1994 y el momento político, ese momento clave en la historia argentina. ¿Por qué fue necesario reformar la Constitución en aquel momento? ¿Cuál era el contexto político? ¿Qué se pensaba? Bueno, después de la recuperación democrática en toda Sudamérica, en todos los países de Sudamérica, todos los países reformaron su Constitución, ¿no? En distintos momentos. La Argentina lo planteó también desde los primeros años. Alfonsín creó el denominado Consejo para la Consolidación de la Democracia, que le encargó toda una serie de estudios. Y sustancialmente el propósito en ese momento del gobierno de Alfonsín era tratar de morigerar los efectos perversos del presidencialismo, porque la ciencia política en ese momento entendía que el sistema presidencial en sí mismo era una de las causas de las rupturas al orden constitucional, ¿no? Basados en determinados estudios que había en ese momento, sobre todo que lideraba Juan Lins y otros, con lo cual ese Consejo de la Consolidación lo que recomendó era tratar de atemperar el sistema presidencial. ¿En qué sentido, Ricardo, el presidencialismo estaba unido al quiebre institucional en la sociedad? Bueno, muchas razones que están todavía vigentes. Por ejemplo, el presidencialismo tiene una concentración excesiva de poder que no permite los acuerdos, la cooperación, porque es un sistema de suma cero en el cual el que gana se lleva todo, y el que pierde queda fuera, y en realidad la oposición lo que trata es que le vaya muy mal al que ganó para poder sucederlo la próxima vuelta. La rigidez también del mandato presidencial, la falta de válvulas de escape, era que cuando el presidente pierde consenso, cae el sistema, cae el presidente, no es que cae el gobierno, se puede formar otro gobierno con los sistemas parlamentarios. Aparte, no procesa adecuadamente los cambios de criterio político de la ciudadanía, porque en realidad, como hay también un mandato fijo, si en las elecciones de medio término se vota un Congreso distinto, bueno, ese Congreso no va a cooperar con el presidente, al contrario, va a tratar de obstaculizar sus funciones, etcétera. Ojo que si bien esta discusión sobre el presidencialismo se dio mucho en la década del 80 y durante el 90, ningún país de América Latina cambió su sistema, pero todos le incorporaron ingredientes parlamentarios. Y muchas de estas críticas se encuentran hoy presentes, Claro, muchas situaciones que estás describiendo siguen funcionando negativamente, pero vamos... Pero volviendo a lo que pasó, Alfonsín, que tenía la obsesión de buscar los mecanismos que permitieran una mejor unión de los argentinos, una mayor armonía. Él creía de que el consenso era imprescindible para que la Argentina pudiera salir de una larga historia de fracasos y de frustraciones. Bueno, él emprendió una reforma en ese sentido. Y bueno, en aquel momento yo fui viceministro del Interior, se hizo una ronda de consultas con los partidos políticos. Hubo una base de consenso en ese momento con el justicialismo de Cafiero. Esto fue antes de la interna entre Cafiero y Menem. Y bueno, incluso también con el propio Menem antes que él asumiera la presidencia. Vino la campaña electoral, esto se frustró. Durante los años de presidencia de Menem, lo que Menem persiguió es tratar de obtener la reelección, acompañado con otros aderezos de ese momento, ¿no? Algunas cuestiones que tocaban también al federalismo, pero una reforma cuyo eje central era la reelección. Claro, de hecho, bueno, la consagra la reelección presidencial, la Constitución del 94. Por eso digo, ahí la gran pregunta... Sí, pero acá hay un punto central acá, que es que
como el resto de las fuerzas políticas se oponía, bueno, Menem trató, y yo creo que lo iba a conseguir porque mandó a hacer una consulta popular sobre si era necesaria la reforma, había ganado las elecciones del 93, incluso una interpretación de que hacía falta una mayoría diferente que la que establece la Constitución para declarar necesidad de la reforma. En ese contexto es el que se produce el llamado Pacto de Olivos. Exacto. Y en el cual yo creo de que Alfonsín, en ese caso, y el radicalismo contribuyeron decisivamente a que esa reforma de la que ahora estamos hablando sea una reforma legítima. Y eso me parece que es su mayor valor. Hoy en día... ¿En qué sentido? ¿Por qué la participación del radicalismo y de Alfonsín lo convierte en una reforma legítima? Bueno, porque fue una reforma que contó con el concurso de todas las fuerzas políticas. Por el consenso, el grado de consenso. Sí, claro, claro. Bueno, hoy en día nadie dice que esta reforma es peronista o radical o socialista por el estilo. Ahora, hay una pregunta que se instala en relación al Pacto de Olivos, que tiene que ver con que si esta Constitución logró modernizar institucionalmente la Argentina, o estuvo muy condicionado por un pacto político que tenía una fuerza política, la Unión Cívica Radical, en un estado de debilidad comparada con el peronismo de Menem. A ver, no cabe duda que algunas de las ideas fuerzas que tuvo el Pacto de Olivos y la reforma, porque en realidad cuando las dos fuerzas políticas lo acuerdan, lo hacen de tal manera de que el acuerdo en sí mismo se conformó en un sistema cerrado que se llama el núcleo de coincidencias básicas, que si se votaba una cláusula se votaba la otra a la vez, ¿no? Y el propósito de fortalecer el Congreso, de tratar de atemperar el presidencialismo, de morigerarlo, etcétera, yo creo que esto no lo logró. La incorporación del jefe de gabinete, que era para poder tener una válvula de escape frente a situaciones de crisis, etcétera. Claro, esa era una herramienta que parecía modernísima en términos institucionales para la Argentina. Sin embargo, se convirtió en una figura en algún momento burocrática. A ver, se incorporaron estos elementos parlamentarios, pero la práctica política los arrasó, en el sentido de que fue tan fuerte la inercia de la fuerza de la figura presidencial que en definitiva no hubo también una disminución de ese poder. Se siguieron dictando los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados, el Congreso es ineficaz para controlarlo, la comisión bicameral esa que se estableció por una ley en el año 2006 estableció un sistema absurdo, que es que para derogar un decreto de necesidad de urgencia hace falta el concurso de las dos cámaras del Congreso, cosa imposible de hacer, ¿no? Ahora, repito que la reforma ha sido muy importante en términos de legitimidad. Ha sido muy importante en muchas otras cosas que trajo la reforma. Por ejemplo, en materia de derechos, ¿no? La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos ha tenido un impacto formidable en todas las agencias. Bueno, la cuestión del amparo, el habeas corpus, el derecho al medio ambiente, al consumidor. Bueno, el habeas data. Ahora estamos discutiendo hasta en las series la cuestión esta de los datos personales, es decir, la venta o no de los datos personales, la privacidad de la gente que sin darse cuenta le está cediendo a determinadas aplicaciones sus datos. Ahora, Ricardo, volviendo a aquella época, lo que suena de alguna manera casi como un elemento muy datado históricamente es la idea de que dos partidos políticos, dos fuerzas políticas muy conformadas con bordes muy claros, la Unión Cívica Radical de un lado y el Partido Justicialista por otro, bastaban como sinónimo de consenso, ¿no? Hoy sería impensable esa figura. ¿Cómo era esa Argentina política, que fuiste, muy protagonista, para que haya sido posible ese consenso entre un Alfonsín que tenía un diálogo fácil quizás con el peronismo renovador, como decías, pero el peronismo de Menem era otra cosa? A ver, lo que ocurre es que en esa Argentina todavía los partidos políticos tenían una fuerza, un peso propio, que sin duda hoy no tienen, que se han ido desdibujando. Bueno, al punto que hoy en día no hay ningún partido que pueda decir que pueda competir electoralmente. Hoy todos son espacios, alianzas, coaliciones,
frentes y que incluso sus propios integrantes van mudando. Es decir, quien está en un día en una determinada coalición puede estar el día de mañana en lo siguiente. O en el caso de estas elecciones, en el cual el justicialismo, ¿dónde está? Está en todos lados y en ninguno en concreto, ¿no? Y lo que es raro también, es muy particular de esta época, es que está esta difuminación de los partidos tradicionales, están las alianzas, pero el presidencialismo sigue vigente, es decir, la fortaleza de la figura presidencial, aún en una alianza como la de Cambiemos, sigue siendo tan férrea como la era en la época de Alfonsín y de Menem. Para bien o para mal. Esta es una opinión personal. Yo creo que la Argentina necesita de acuerdos sustanciales, ¿no? Es imposible pensar en un futuro de progreso, de desarrollo, de inclusión, si uno no logra conformar mayorías muy sólidas que puedan proyectar una determinada visión de futuro. Y a mí me parece que el sistema presidencial no incentiva la formación de esas coaliciones. Claro. Porque no tiene la posibilidad... De esos consensos, ¿no? Bueno, claro. Porque no tiene la posibilidad de dar incentivos de esa manera. Claro. Y por otro lado, porque tampoco la dirigencia política ha explotado estos elementos parlamentarios que sí se incorporaron a la Constitución del 94. Por ejemplo, un presidente minoritario, es decir, que no tenga mayorías en las cámaras. Como sucede hoy en día. Bueno, ¿qué debería hacer? Tendría que nombrar un jefe de gabinete que le garantizara la aprobación de las leyes, con lo cual tendría que hacerlo de acuerdo con las fuerzas mayoritarias del Congreso. Claro. Un presidente minoritario tendría de que conformar gobierno, incentivando otras fuerzas políticas a formar parte de ese gobierno, claro, en determinadas áreas, en determinadas políticas, etcétera, ¿no? Pero a la Argentina yo creo que padece esta cuestión del presidente imperial, de que él lo puede todo, de que es un ser providencial. Bueno, y muchas veces cuando la política, porque en realidad en el sistema presidencial el Congreso tiene una fuente de legitimidad diferente a la del presidente. Ahí la soberanía se reparte. Claro. Y si el presidente no tiene mayoría en el Congreso, ¿qué hace? Claro. Hubo en estos últimos años otra modalidad distinta, que es el acuerdo del presidente con los gobernadores. Es decir, podía obtener mayorías en el Congreso negociando con los gobernadores, ya no con los partidos políticos. Bueno, pero esto en realidad también son incentivos débiles porque siempre dependen de cuestiones económicas. Claro. ¿No? Ricardo, una de las cuestiones centrales de la reforma constitucional es la reelección. ¿Estaba lista y está lista la Argentina para la reelección, el acortamiento de los periodos presidenciales y la reelección? ¿O demostró que en realidad termina enquistándose el poder y termina siendo poco transparente, por ejemplo? A ver, se introdujo la reelección porque se morigeró el sistema. En consecuencia, el mandato del presidente pasó de 6 años a 4 con posibilidad de una reelección. Seguramente, quizás la cuestión esta de la reelección es uno de los límites que tiene que tener cualquier sistema presidencial, ¿no? Ahora, yo no veo tanto el problema de esto en la posibilidad de una reelección, sino tener los mecanismos necesarios para poder acordar política. Esta me parece que es la clave. Ahora, de otra parte, muchísimas cosas que trajo la reforma han tenido efectos también benéficos y otras tienen que falta todavía implementarlas, muchísimas faltan implementarlas. En el sistema federal, por ejemplo, que se establecieron la posibilidad de regiones para el desarrollo económico y social. Bueno, la famosa coparticipación que no se sancionó, pero que sin embargo dio paulo también para que la Corte dictara normas muy buenas, fallos muy buenos relativos a la coparticipación. Ricardo, el gobierno decidió homenajear, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner por los 25 años de la reforma constitucional. ¿Qué rol tuvo la expresidenta en aquellos años dentro de la sanción que terminó en agosto de 1994 por consagrar la reforma de la Constitución? Bueno, fue convencional, también junto con su marido, y bueno, esto me parece
que una expresión de pluralismo, si uno ve toda la lista de convencionales, todos ellos discutieron y votaron esa Constitución. Por eso decía de que es una Constitución absolutamente legítima, que no ha sido negada ni discutida por ningún sector. La habrán cumplido más o menos, pero en cuanto a su legitimidad de origen es enorme. Te planteo el tema de la figura de la expresidenta porque parte de su fuerza política ha señalado a algunos dirigentes de esa fuerza política que era necesario encarar una nueva reforma constitucional. Por eso me interesaba conocer en detalle qué rol preponderante tuvo la expresidenta. Bueno, pero eso yo creo que parte que esa fuerza política, el kirchnerismo, tiene una visión de democracia distinta. Es decir, tiene una visión de una democracia mayoritaria, en la cual, como es una fuerza política con una muy fuerte impronta populista, él cree que la decisión del pueblo, en definitiva, es la que puede hacer todo. Bueno, la democratización de la justicia, que se pudieran votar a los miembros del Consejo de la Magistratura, etcétera. Una concepción mayoritaria que no cree en la democracia deliberativa, ¿no? Pero la expresidenta tuvo un rol activo en aquella reforma constitucional. Sí, claro, bueno, fue convencional, sí, claro. Muchísimas gracias, Ricardo. No, al contrario. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Estás viendo La Nación